Ok, vamos a empezar. Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Ya les voy a compartir pantalla. Estamos por acá con la práctica número 6, que la práctica número 6 es la de crear funciones. Y creando las funciones habíamos avanzado y habíamos quedado acá. Habíamos hecho una función que se llamaba periodo, que con esa función periodo lo que íbamos a hacer era, teníamos como parámetro este mes y a partir del mes, pues entonces establecíamos un periodo con base en la tabla que había en las instrucciones. Esta es pues la función que habíamos creado y con la que estábamos trabajando hasta el momento. ¿Okay? Esto es como es una función, devuelve un tipo de dato, que en este caso es un dato de texto. Los datos de texto en Visual Basic se llaman string. Y adicionalmente habíamos ubicado esta macro en el módulo que se llama funciones. Recordando que el objetivo... Profe, Ajá. perdón, es que yo tenía una pregunta que no le puedo hacer la semana pasada. Digamos, ¿qué pasa si usted deja como el periodo de venta sin los dos espacios? O sea, como la sangría, por así decirlo. Nada. Nada, bueno, gracias. Lo pueden hacer pegado. Lo que pasa es que la recomendación es usar la sangría e intentar, porque, o sea, esta es una macro sumamente pequeñita, o sea, difícilmente te vas a perder. Pero cuando son macros muy grandes, donde hay muchas estructuras de programación, puedes tener varios condicionales, varios ciclos, dentro de los ciclos otros condicionales, etcétera, etcétera. Cuando lo tenés así, ya algo grande, si no está indentado, sí es muy difícil darle seguimiento. Igual la computadora lo entiende. Y si llevas un buen control de eso, no va a pasar nada. Pero va a ser más difícil poder leerlo, poder seguirlo y poder eventualmente corregir o cambiar algunas cosas. Pero igual lo va a entender Visual Basic. Como te digo, y si estás bien ordenada y no se te enreda dónde termina uno y dónde empieza el otro, no hay ningún problema. Ok, Ok, gracias. bueno, esto entonces, como les decía, es lo que habíamos hecho. Vamos a ver entonces con las instrucciones qué es lo que sigue. Lo que sigue, ¿verdad? Es esta parte, donde dice crea una nueva macro de tipo función que devuelva el nombre de la zona en la que se encuentra la tienda y que reciba como parámetro el número de la tienda con base en la información que se presenta en la siguiente tabla. Entonces, estos son los números de tienda, que si nosotros nos vamos a la hoja de Excel, que la tenemos por aquí en esta columna C, es donde tenemos esos números de tienda. Vamos a crear entonces la función que toma como parámetro estos valores que están aquí y nos va a devolver lo que corresponde a partir de esta tabla. ¿Okay? Entonces, nuevamente es una función. ¿Qué nombre le podemos poner a esa función? Fíjense que tenemos que bautizar estas cosas, entonces tenemos que decidir qué nombre le vamos a poner. Como es una función, tenemos que utilizar la cláusula function. ¿Qué nombre le ponemos? Número de tienda. Número de tienda. O zona tienda mejor. Tal vez una tienda, sí, porque eso te iba a decir, la función en sí misma no me da el número de tienda, sino que el número de tienda es el parámetro que recibe. Y siempre tratamos de ponerle un nombre a la macro que me diga qué es lo que hace. Entonces ya digamos con número, ¿cómo era? ¿Qué dijiste? ¿El muchacho que dijo? Zona tienda. Zona tienda. Gracias. Con zona tienda ya por lo menos sabemos que hay una zona y hay una tienda que están relacionadas, por ejemplo. Entonces ya lo podemos dejar así, ¿ok? Yo le doy enter acá, vean que automáticamente, bueno, me genera el end function nuevamente y aquí me tira esta línea para que yo me dé cuenta de que aquí termina una macro y aquí empieza otra. Eso es una ayuda visual, no tiene nada, no tienen que hacerlo ustedes, lo hace automáticamente. ¿Okay? Vamos a ver entonces, parámetros. Todos los parámetros dijimos que siempre van dentro del mismo par de paréntesis. Entonces, si aquí me está diciendo que recibo como parámetros un número de tienda, que va a ser uno de estos,
¿qué tipo de dato tengo que asignarle a ese parámetro? General o de número. General no es un tipo de dato de Excel, no es un tipo de dato de Visual Basic. Visual Basic, ¿se acuerdan que vimos aquella tablita con los tipos de datos? Está en una presentación. Ya les abro para que la vean. Estaba por aquí, la de funciones, que se hizo. Se me perdió. Aquí. Esta que tenemos aquí son los tipos de datos que me admite Visual Basic. Estos son. Vean que aquí no hay ninguno que sea general. Hay un variant, pero acuérdense lo que habíamos dicho. El variant acepta textos, acepta lo que sea. El asunto es que a la hora de hacer operaciones específicas, si vamos a utilizar funciones o algo así, ya nos puede generar problema cuando tenemos un tipo de dato variant. Ok, entonces más bien, si nos ponemos a ver, estos son los valores que vamos a recibir del 1 al 9. No necesito tener decimales porque no hay una tienda que sea la 1.85. ¿Es la tienda 1 o es la tienda 2? Entonces, a partir de esto, ajá, Byte. un byte nos quedaría genial, perfecto. Entonces vamos a ponerle un tipo byte. Y le vamos a poner el parámetro, el nombre, y le vamos a poner número, tienda. Y entonces dijimos que es de tipo byte. Ok, ese es nuestro... Profe, una consulta. ¿Cómo hizo para que la palabra function se le pusiera en azul? Porque yo escribo function. Cuando bajas de renglón. Profe, Ok. ¿cómo hago para bajar de renglón? Gracias. Digamos que le di espacio y no me tiró esa raya. Tienes que darle enter, no espacio. Enter para cambiar de renglón. Pero un enter normal, digamos, después de end. ¿Después de dónde? Después de la última función, nada más es un enter. De esta, decís. No, de la anterior. Vean. Voy a hacer otra vez. Ponemos function, zona tienda. ¿Verdad? Si ahí yo ya le doy enter, me cambia a color azul las palabras reservadas y me tira la línea. Listo, ahora sí, profe, gracias. ¿Ok? Eso lo hace automático. Y lo hace cuando se da el enter porque es como ya terminé ese renglón. Pero ahora entonces yo voy a seguir poniendo estos valores acá. Mientras yo esté escribiendo en esta línea, vean que a mí también la palabra function se me vuelve a poner en color negro mientras esté editando esa línea. Cuando me vuelva a bajar de línea, ahora con solo las flechas me la vuelve a poner en azul porque sigue siendo palabra reservada. ¿Ok? Ahora, tenemos por aquí que este es el valor que yo voy a devolver en esta función. ¿Qué tipo de dato tengo que asignarle para que me devuelva estos valores? A la función. String. String, exactamente. Entonces acá, cuando se cierra el paréntesis, ponemos que es de tipo string. Y aquí ya yo tengo la definición de mi función. ¿Sí? Profe, Ajá. nada más una preguntita. En la primera función, como las dos eran texto, entonces utilizo string para las dos. ¿Es así? Sí, pero en forma independiente, siempre es en forma independiente. Sucede esto, por ejemplo, esto no lo tienen que hacer. Digamos que estoy creando variables de memoria, ¿verdad? Entonces yo puedo poner dim texto 1, texto 2, texto 3, as string, ¿verdad? Yo podría poner algo así. Lo que pasa es que si yo escribo esto de esta forma, va a venir Visual Basic y va a decir, ok, vamos a declarar una variable que se llama texto 1 y como aquí no tiene descrito el tipo de datos, le voy a asignar el tipo variant. El texto 2 viene la coma, entonces tampoco tiene escrito cuál es el tipo de datos, va a ser un variant. Y el texto 3 es un string. Ok, entonces tengo un string y dos variant. Por eso, si yo quiero que cada uno de ellos sea string, yo tendría que escribir algo así. Esto y esto así. Entonces, ahí sí tengo tres variables de memoria que son tipo string. Por eso, igual acá, si yo no le pusiera nada a la función, me va a devolver un tipo variant.
que como les digo, dependiendo de lo que quiera hacer después con ese valor, me podría generar un error. Con las funciones, con las fórmulas, dependiendo de lo que vaya a hacer. Y acá igual, si yo no le pongo que es de tipo byte, o en este caso no le pongo a esta, al parámetro que es de tipo string, asume que el parámetro es de tipo variant. Entonces siempre tengo que detallar para cada dato, si no es variant, tengo que detallar qué tipo de dato le estoy asignando. Profe, que era dim. ¿Perdón? Dim. Dim, ¿qué? Dim. Sí, que era. Es una palabra reservada que lo que le dice al Visual Basic es que vamos a crear una variable de memoria que tiene que reservar el espacio en memoria para esa variable. Ah, ok, ok. Ok, entonces acá vamos a venir por aquí, que me parece que la vez pasada no, bueno, por lo menos no lo guardé, no hicimos el algoritmo. Yo creo que como estábamos en la carrera, vamos a ver. Práctica 6. Aquí tenemos, este es el ejercicio, ¿cuál era? 2D. Ok. ¿Lo hacemos en lenguaje natural o lo hacemos en pseudocódigo? Natural, profe. Natural. Okay. Les pregunto porque perdemos mucho tiempo si escribo los dos, ¿verdad? Entonces la idea es aprovechar el tiempo, así que vamos a quitar este. Vamos a ponerlo acá. Y entonces aquí vamos a poner, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ya recibimos el número de tienda como un parámetro. Como viene como un parámetro, ya nosotros no tenemos que solicitárselo al usuario ni a nadie, sino que ya nos lo están dando. Entonces yo lo que tengo que hacer es verificar cuál de estos números es para poder asignar este tipo de zona. Eso significa que tengo que utilizar un tipo de estructura condicional. Tengo que ir a verificar ciertas condiciones, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir a ver. En el caso de que sea 1, 2, 3 o 4, la zona es central. Si es 5 o 6, la zona va a ser sur. Si es 7, 8 o 9, la zona va a ser norte. ¿Verdad? Entonces, vean que estoy utilizando la conjunción o. Significa que para efecto de lo que voy a hacer después, tengo que usar el operador lógico OR. ¿Verdad? Cualquiera, una de todas que se cumpla, una de las condiciones, significa que el resultado va a ser verdadero y voy a ejecutar, voy a devolver este valor. Entonces yo tengo que venir a preguntar aquí si el número de tienda es 1, 2, 3 o 4, entonces el valor de la zona es, ¿cuál era? Central, ¿verdad? Ahí. Ya se me perdió, ¿dónde estaba? Central, ¿ok? Entonces vamos aquí, ponemos central. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Entonces, si no, tengo que ir a hacer otra verificación. Si el número de tienda es 5 o 6, si no me equivoco, ajá. Entonces, el valor de la zona es sur. Ahora, yo podría decir, si no se cumplió ninguna de esas, la zona va a ser norte. Pero eso significa que si me mandan aquí el valor 500, por ejemplo, me va a tirar zona norte. Entonces yo lo que puedo hacer es verificar si es 7, 8 o 9 para asignarle la norte. Y si no, no se le asigna nada. No se asigna nada, simplemente queda el espacio vacío. ¿Okay? Entonces yo puedo venir aquí, tengo que decir, bueno, si no se cumplió esta y no se cumplió esta, entonces si no se ha cumplido ninguna, si el número de tienda es 7, 8 o 9,
Entonces, el valor de la zona es parte. Ujú. Y aquí tendríamos entonces el paso 4, que como les digo, para efecto del algoritmo tenemos que ponerlo. Si no, el valor de la zona es nulo. O sea, no tenemos nada, absolutamente ningún valor vamos a escribir. Ahora, creo que les había mencionado, cuando yo declaro una variable de memoria, que como una función devuelve un dato, pues en ese sentido funciona igual que una variable de memoria, automáticamente se le asigna un valor. Si la variable de memoria es de cualquiera de los tipos de datos numéricos, el valor que se le asigna es 0. Si la variable de memoria tiene un valor booleano, el que se le asigna por defecto es falso. Y cuando es un texto, se le asigna un valor nulo, es decir, no hay nada ahí escrito. Entonces, una función que devuelve un valor de tipo string, de primera entrada tiene el valor que no, o sea, un valor nulo. No hay ningún texto escrito ahí. Está vacío, por decirlo así. Entonces, estas serían las condiciones con las que vamos a trabajar. Como aquí yo estoy haciendo una condición, perdón, estoy revisando una condición con el sí, pues entonces yo tengo que utilizar la estructura condicional que habíamos visto que es el if. Y para el if vamos a ir a revisar, con el if vamos a ir a revisar cada uno de los posibles valores del número de tienda. Entonces eso es lo que tenemos que ir a hacer a la parte de programación. Donde yo vengo aquí, ya aquí tengo el número de tienda. Entonces voy a empezar mi estructura condicional. Le voy a decir si el número de tienda es igual a 1. Acuérdense que aquí tengo que usar el o, ¿verdad? Que lo escribo igual como lo utilizamos aquí con los meses de venta. Número de tienda es igual a 2. Igual acuérdense que aquí cada validación que haga tengo que poner número de tienda igual a tal cosa o número de tienda igual a tal otra. No puedo poner número de tienda igual a 1 o 2 o 3 o 4 porque eso no lo va a entender como nosotros queremos interpretar. Profe, Profe, Uy, ajá. bueno, dale. gracias. Una pregunta, si entre el símbolo de igual y el 1 o cualquier número, yo no dejo un espacio, ¿algo pasa? Se lo va a dejar automáticamente. Mira, yo puedo ponerlo así. Número de tienda igual a 1. Ven, se los va a separar. Ah, ok, perfecto, gracias. Aquí voy a poner de una vez el end if. Acuérdense que siempre es bueno poner el end if, la cláusula de finalización de cualquier estructura de programación cuando la escribimos para que no se nos vaya a olvidar. ¿Alguien más me va a preguntar algo? Y después José Julián. Profe, que al ser como byte, no se le incluyen las comillas, ¿verdad? No, porque byte es un número también. Ok. Ujú. José Julián. Profe, por ahí va mi pregunta. Tipo, aquí no va entre comillas porque lo pusimos en formato de número, pero si fuera con decimal, sí tendría, o con punto o No. coma, sí tendría que llevar, ¿o qué? No, si yo pongo un número, digamos 1.50, lo pongo así. Ok, Si eso es un número. Porque si yo pongo esto, ya estoy diciendo que es un valor de texto, es otra cosa. Y acuérdense que, digamos, el número 1 es diferente del carácter 1 para efecto de la computadora. Entonces, si estoy trabajando con números, lo que hago, si tengo decimales, es que los pongo así. ¿Algo más? ok, profe, y tipo ahí depende si tengo la compu con coma o con punto. En programación siempre es con punto. Siempre. Ok, Sí. gracias. Sí. Acá, entonces, les seguimos con todas las validaciones para este caso. ¿Verdad? Dijimos que entonces si es 1, 2, 3 o 4, el valor es central. Entonces, acá, bueno, tienen que decirme, lo hacen, bueno, no, como aquí lo hicimos directo, lo asignamos directamente a la función en cada uno de los casos. Ven, aquí está asignado a periodo de venta. Aquí lo vamos a hacer utilizando una variable de memoria. A final de cuentas, el funcionamiento es exactamente igual, pero lo que quiero es que vean cómo se tendría que hacer con esa variable de memoria, ¿ok? Entonces,
La variable de memoria tiene que ser un texto, porque le voy a asignar un valor de texto, el nombre de la zona. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, zona as string. Para que vean cómo tendría que hacerlo. Entonces, yo en esta variable intermedia voy a decir, ok, entonces en este caso, zona va a ser igual a central. ¿Ok? Si no se cumple ninguna de estas, que es el, es el else, entonces, como voy a hacer una nueva validación, para no hacer una nueva estructura condicional, sino seguir utilizando la misma, yo lo dejo aquí pegadito, else if. Acuérdense que esta es una i, else if. Que después cuando me la cambia a mayúscula aparece una L, pero es una I. Else if, entonces habíamos dicho que si número de tienda es igual a 5 o si número de tienda es igual a 6, entonces el valor iba a ser sur. Entonces, con la misma variable de memoria, yo digo, bueno, si se cumple eso, resulta que la variable de memoria va a tener el valor sur. Ahora voy a hacer otra validación, ¿verdad? Si num tienda, como hago otra validación, no se cumplieron estas condiciones, vuelvo a utilizar un else if. Si num tienda es igual a 7, o num tienda es igual a 8, o num tienda es igual a 9, entonces yo le digo zona va a ser igual a norte. Lo que les decía que no es necesario, se puede poner, pero no es indispensable. Si no se cumple ninguna de estas, else, ya no voy a revisar más condiciones. Digo, cualquiera que sea el valor, si no es ninguno de esos, a zona le voy a asignar esto. O sea, no es nada. Esto, ¿verdad? Vean que conste, si yo hago esto, ahí, esto no es que es nada, es que hay un espacio en blanco. Un espacio en blanco es un tipo de carácter para efecto de la computadora. Cuando yo lo dejo así, el valor está nulo, no tiene absolutamente nada. Esto lo puedo escribir así, con esas comillas pegadas, o puedo escribir esto, que es una constante de programación, que es un texto nulo. ¿Ok? Entonces, si ustedes escriben VB null string, pues entonces es como que también escribieran las comillas sencillas. Cualquiera de las dos les va a funcionar, cualquiera de las dos es válida. Ahora, le habíamos mencionado que entonces la función que se llama zona tienda es la que va a devolver el valor string, ¿verdad? Entonces, como yo aquí estoy asignando los valores a una variable de memoria, entonces, antes de que termine la función, yo tendría que decir que la función, que se llama zona tienda, le voy a asignar el valor que haya en la variable zona, que es esta que estoy usando aquí, que es temporal. Si yo no le pongo esta última instrucción, no me va a devolver nada. Además, vamos a hacerlo. Voy a poner esto en un comentario. Acuérdense que los comentarios se ponen con una comilla simple, cambian a color verde. Si no les cambia a color verde, es que no están usando la comilla correcta. Y vamos a hacer la prueba sin ponerle esto. Ok, vamos a utilizar zona tienda. Aquí. Ahí está la macro. Le digo que el parámetro es este. Y vean que no me devuelve nada. Y si yo lo arrastro, no me devuelve nada. ¿Por qué? Porque a zona tienda yo no le he asignado ningún valor. Entonces, tengo que ir a decir, ok, a la función le voy a asignar lo que esté en la variable zona. Ya con solo hacer este cambio, yo vuelvo aquí, tengo que volverle a dar Enter. Y ya ahí sí me lo asigna bien. ¿Ok? Entonces, recuerden que siempre, siempre, siempre hay que asignarle al nombre de la función el valor que se va a devolver. ¿Ok? Aquí. Disculpe, Ajá. ¿puedo repetir esa parte de zona tienda? Esto. Ok. Sí. Acá, bueno, si lo vemos aquí en esta primera función, se llama periodo venta. Acuérdense que como voy a devolver un valor, hasta cierto punto la función funciona, suena rarísimo, trabaja como una variable de memoria. Entonces,
Yo aquí hago las validaciones y aquí directamente en cada una de ellas, al mismo nombre de la función periodo tienda, le asigno el valor que va a devolver. Por eso es que allá me funciona. Esta es la forma de hacerlo directamente. Las dos son correctas, ustedes escogen la que les guste más. Pero aquí yo hago la asignación directa al valor de la función. Pero puedo utilizar una variable intermedia, una variable de memoria. Entonces aquí yo declaré la variable zona y aquí hago las validaciones, pero le asigno el valor a zona, no a zona tienda, que es la función, sino a la variable de memoria. Entonces, cuando utilizo una variable intermedia, al final, aquí, en esto que ven acá, yo tengo que asignarle a la función, que es zona tienda, el valor que le asigné a esta variable intermedia. Porque si no, lo que pasa es que se almacenan los valores en zona, pero no tiene nada zona tienda. Lo que les dije, como es un string, por defecto tiene el valor nulo. Entonces, no le estoy asignando nada, absolutamente nada. Entonces, digamos, si yo no tengo esta instrucción, está sin comentario, no hace nada, entonces, aunque los parámetros estén correctos, no me va a devolver ningún valor, porque zona tienda por sí misma no tiene ningún valor asignado. Los valores se quedaron en la variable de memoria y se perdieron porque ya donde se termina la función, se libera el espacio en memoria. Entonces, por eso hago esta asignación, que es el nombre de la función, zona tienda, y voy a decir, ok, a la función zona tienda le voy a asignar el valor, cual sea que le asigné a zona. Y entonces acá, ya, como les digo, cada vez que hago un cambio así, tengo que venir aquí, tengo que volverle a dar Enter, y ahí sí me lo calcula. ¿Queda claro? Profe, ¿y ese zona tienda igual zona lo puedo poner en cualquier parte? O sea, arriba, en medio o solo al final. Tiene que ser al final, porque digamos, si yo lo pongo aquí arriba, zona tienda es igual a zona, por ejemplo, en este punto zona también es un vacío. Yo no le he asignado nada porque no he revisado las condiciones. Ok. Entonces tengo que ponerlo más bien aquí al final, para que ya se hayan hecho todos los cálculos y ya yo sepa que tiene el valor correcto. Y profe, otra pregunta digamos, bueno, sobre todo yo que esto me enreda bastante y digamos, ¿por qué no elijo mejor siempre hacer, o sea, ¿para qué complicarse? Digamos, si ya le puedo poner zona tienda igual a sur, zona tienda igual norte, o sea, esto no es como una forma más bien enredar un poco más. Lo que pasa es que otra vez, estas son funciones muy chiquititas. Entonces es muy fácil que yo haga la asignación directa, pero hay otros momentos donde lo que yo voy a devolver aquí es un valor que necesita de varias condiciones para ir haciendo cálculos, qué sé yo, ¿qué te digo? Ahora que estamos con el asunto del IVA, por ejemplo. Entonces, que depende de la categoría de proveedor que vos seas, del tipo de servicios, para el proyecto específico lo que estás registrando y dependiendo de un montón de cosas así, se te dice, ah, no, ahora es un 2% y eso tiene que ponerle un 1% adicional y este otro servicio tiene tal. Entonces, cuando se complica mucho, tengo que hacer un montón de procesamiento para llegar a ese valor, entonces mejor voy teniendo variables intermedias que a final de cuentas se las asigno. Entonces, les digo, esto va a funcionar siempre, pero dependiendo de lo que quiera hacer, de cuántos cálculos tenga que realizar, pues entonces a veces es mejor tener varias variables intermedias para llegar a calcular diferentes valores y al final de cuentas tener el resultado de la función. Por eso se los explico. Ah, ok, gracias. Les digo, es que estos es que son casitos muy, muy sencillos, estamos empezando. Ya después van a ver que vamos a ponernos un poquito más creativos con estas cosas y ya van a ver que entonces a veces es mejor decir, prefiero la variable de memoria para no perderme. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa cuando yo quiero ingresar los datos y me dice que la vara se está, bueno, no la vara, no sé cómo decirlo, que se está depurando? ¿Qué significa eso? Lo estás depurando. ¿Tiene alguna línea así como roja? No roja, pero tiene una línea marcada en amarillo.
Ok, eso es que le hiciste un ejecutar, pero un paso a paso por las instrucciones. O le marcaste, ay Dios, es que me sale el menú de Zoom y no puedo escoger, pasarlo del lugar. Ok, por acá, esto lo vamos a ver pero en administración de proyectos, ya la parte de depurar, donde yo puedo decirle, ¿verdad? Que vaya haciendo paso por paso, entonces yo voy deteniendo la ejecución hasta cierto punto. Digamos, yo le pongo aquí el cursor y yo le voy a decir aquí que ejecute hasta donde está el cursor. Entonces, cuando vengo a hacerlo acá, no, es que aquí no me lo está haciendo, hacer la función. Es una forma de detenerse. Entonces, lo que tenés que hacer, ya se me perdió, es darle, vean aquí estos 3 botones que tengo acá. Este es el de play para correr la macro, para ejecutarla. Este me hace una pausa. Dale restablecer, que es detenerla. Ajá. Y ahora andate y la ejecutas desde acá. ¿Tenés alguna línea en color rojo? ¿No? No. Ok, porque de una vez les explico. Si yo hago aquí, por ejemplo, en este panel de este lado, yo hago aquí, lo que sucede es que cuando yo lo vengo a ejecutar, vamos aquí, empieza a ejecutar, ay, ya me hizo un cambio, ay no, borré todo. Lo que te pasó fue esto, ¿verdad? Sí. Tenías algo así. Entonces, lo que va haciendo es que vamos siguiéndolo paso por paso. Entonces, yo le voy dando F8, bueno, ahí es porque algo hice raro. Sí, me volé la función. Ahí está. ¿Ves? Pero entonces yo, lo que va haciendo es que va paso por paso, como les digo, administración de proyectos lo vamos a ver, y entonces yo puedo ir viendo cómo se van ejecutando todas las instrucciones, puedo ir viendo los valores que tiene cada una de las variables de memoria, de los parámetros en cada momento, después de cada instrucción y demás. Entonces eso es probablemente lo que te pasó, que estaba haciendo un seguimiento por instrucciones y entonces marca en color amarillo la instrucción que se está ejecutando en ese instante. Pero como les digo, aquí por el momento solo le damos detener. Voy a deshacer esto y ahí estamos. Entonces, ¿cuál era la Ay, ¿qué técnica? Porque a mí pasó? también me salió, profe, esa cosita. No sé qué estoy haciendo que me está saliendo eso. Profe, ¿cuál era el método que usted utilizó? ¿Cuál método? Es que a mí también me sale lo que dijo la compañera. Ay, sabe que yo creo que perdí la macro. No sé qué está pasando aquí. Vamos a detener. Ya voy. Sí, claro. Ahí está diciéndome aceptar. Que se me hicieron las funciones. Aquí están bien ya. Ok. ¿Qué fue lo que yo hice? Aquí este cuadrito que dice restablecer para detenerla. Y la ejecutan, pero no la ejecutan desde acá, sino que la ejecutan aquí. Se vienen al archivo y aquí ponen la función, le dan enter para que calcule ya con los parámetros. ¿Ya les salió así? ¿Ya la pudieron correr? Profe, Sí, profe, a verás mí ya me que funcionó. a mí no me sale. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, claro. También. Es que usted aquí algo dijo de un comentario que se debe poner en verde, pero Es que si vos ves esa comilla que estás poniendo ahí es inclinada, es más una tilde que una comilla. Esa no es la que no funciona. Tenés que poner la que está a la par del 0. En la tecla que hay a la derecha, esa. Ahora cuando te ok. cambias de renglón ya se va a poner en verde.
Ahora sí es un comentario. Ujú. Ah, no, no se está viendo la... No, porque solo me estás compartiendo esta, pero ya te funcionó. No, me sigue saliendo en... Ah, bueno, pero sí, como está en comentario, es cuando tenemos una instrucción en comentario, esa nunca la va a ejecutar. Los comentarios no los ejecuta. Entonces, cuando querés que sí se ejecute, tenés que quitarle la comilla. Ok, pero se supone que aquí ya lo guardo. Y ahora tenés que volverle a dar, allá en el Excel, tenés que volverle a dar Enter. Para que vuelva a recalcular con la función ya modificada. No, pero ahí no está la función. Ajá. Ponete ahí a la parte del paréntesis, como si fueras a escribir dentro de la fórmula. Ahí. Ajá. Dale clic, dale Enter. ¿Ok? Y... Profe, es que yo creo que tenía la instrucción antes de end function y yo creo que iba después, o sea, yo la puse después y a mí me funcionó así, entonces no sé. No, zona. Es que aquí pusiste zona-tienda y el nombre de la función es sin el guión bajo. Ay, es que aquí cada detalle es como... Cada detalle cuenta. Acuérdense que la computadora no entiende semántica, no dice, ay, mira, se equivocó, no. Para ella eso era una variable de memoria nueva. Profe, a mí no me sirve. Pero eso es verdad. Yo me comí una I y me dejaba espacios en blanco y hasta que se la puse ¿Sí? ya. No, así es. Aquí hay que ser Ok. súper detallista. Aquí me dijo que no le funciona. ¿Puede compartir la pantalla? Gracias, profe. Ok, con gusto. Ya Vamos. traté de hacerle esto, pero No entienda, es right. No, pero ¿por qué tenés aquí este end if? No. Aquí solo tenemos una estructura condicional. If, end if. Ya este último no pertenece a nadie. este. No. El end if, el que está antes de end function. Ese. ¿Ok? Porque lo que les decía, el else if es parte de este condicional de arriba. Entonces solo tenemos que tener una cláusula de No me sale finalización. ningún valor. No, es que y tienen que acá- quitarle lo de comentario. Y acá tendrías que quitarle el comentario, la comilla esa, porque si lo dejas así no te lo va a asignar. Profe, pero entonces eso de Este. ponerlo como comentario fue para ejemplificar qué pasaría, digamos, si no lo es así. Yo se los dije, les voy a enseñar lo que pasa si no le asignamos a la función el valor. Era para que vieran la diferencia, pero sí tenemos que asignarlo. ¿Ok? Entonces ahora andate a la hoja de Excel. No sé si le estás compartiendo o no, pero bueno, con que te ya. funcione estamos bien. Ahí tenés que volverle a dar Enter y ya con eso estaría funcionando. Me salen toda central, profe. ¿Me puedes compartir el Excel, por favor? Yo no estoy viendo el Excel, no sé qué estás haciendo ahí. ¿El Excel, profe, o el macros? La hoja de cálculo. Digamos, aquí ya arreglamos la función, pero ahora hay que ir allá, todos en central. ¿Vos arrastraste la fórmula o la copiaste? ¿La arrastré? Va. Es que no, ojo, vos estás poniendo zona tienda con el valor 3, pero la idea es que sea, el parámetro es lo que hay en la celda C3. Volvete a poner en la primera, ¿no? En la primera. Ahí. Ahora, andate a los parámetros dentro del paréntesis de la fórmula. No entendí, perdón. Ubícate ahí como si fueras a borrar el 3. Ok, entonces ahora con el cursor, con el mouse, dale a la celda C3, hacele clic o escribís C3.
Cualquiera de las dos. No, la C. Porque La estás C, en la ¿cuál es? la C. Porque lo que le vamos a mandar es el número de tienda. Eso. Y ahí cerrás. Es que como le mandaste el número 3, todos los calculó con el número 3. Ahora con eso le estamos diciendo que lo haga con el valor de la celda de a la par. Ya, Exacto. ya. Gracias, ¿Ok? profe. Sí, porque lo que queríamos era lo que haya en la celda de a la par, no el número 3. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, profe, a mí igual no se me pone, todo está bien central. Y no es eso que, o sea, sí lo puse con la Compartirlo para referencia verlo. bien. Ok. Puedes compartirlo, ¿verdad? Sí o sí. Sí, sí. Para ver todas las celdas. Ah, todos los C3, para ver esa. Sí, sí está cambiando. Ok, vamos a ver la programación entonces. Zona tienda. Sí, antes vi un error que tenía tienda en vez de tienda, pero ya me fijé y no veo ningún otro error así como gramático, digamos. Y después de que lo corregiste, ¿le volviste a dar enter en todas? Sí, sí, sí. Profe, Ajá. ojo la tercera línea, if número de tienda igual 1, o if número de tienda igual 2, o if número de tienda, o Ah, if ahí número de está. tienda. Ujú. Es en un tienda que no tiene Ah, ok, igual. ok. Sí. Aquí. Cuando ponemos num tienda sí, ella hace una comparación del número, muchas gracias, hace una comparación del número y si es 0 es falso y si es cualquier otra cosa es verdadero. Entonces por ahí siempre entraba en central, sí. Profe, otra preguntita. ¿Por qué pusimos zona igual a BN en nudo string? No entendí eso muy bien. Gracias, profe. Porque si Y a la yo he hecho una compañera. tienda entre el número 1 y el número 9, yo podría decirle que no me devuelva ningún valor. No hay una zona asignada. Entonces, el VB null string es una constante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las constantes? Que son como Ujú. variables de memoria, pero que no varían, que siempre tienen el mismo valor. Pues entonces hay algunas constantes que son propias de Visual Basic, como esta, que representa un texto, pero que está vacío. Ok. Entonces ahí es donde le estamos diciendo que si es cualquier otro número, le asignamos un texto vacío. Que por eso les dije, vacío es diferente de un espacio en blanco, porque un espacio en blanco tiene un espacio en blanco. Vacío es vacío, no tiene nada. ¿Algo más? Profe, una pregunta. Digamos, si en lugar de poner que el número de tienda es igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4, uno quisiera decir que está un valor entre 1 y 4, ¿cómo sería eso? Digamos, y que si está entre 1 y 4 le ponga central. Entonces yo pondría, si 1 es menor o igual a número de tienda y número de tienda, no, ¿cómo es? Y número de tienda es menor o igual a 9. Ya te lo escribo. Ok. Digamos, lo que se hace es poner como un rango, entonces. Exactamente. Hoy vamos a ver otra estructura de programación que es más fácil hacerlo, pero acá sería algo como así. Sí. No tiene, ¿cómo es? 1 es menor o igual a num tienda y en este caso num tienda, porque tienen que cumplirse las dos, es menor o igual a 4. Sería primero. Entonces lo escribiríamos así. Entonces, si está entre 1 y 4, pero aquí tienen que cumplirse las dos condiciones, ¿verdad? Cuando hacemos el rango, tienen que cumplirse las dos, que está entre 1 y 4. ¿Listo? Ok, gracias. Uh-huh. ¿Algo más?
Profe, en ese rango de if 1 igual a 4, eso significa, digamos, que el 4 y el 1 estarían incluidos dentro de la función. Sí, porque le estoy poniendo, porque le estoy poniendo menor o igual. Si yo le quito este igual, entonces tendría que ser 2, ¿verdad? Entre 2 y 4. Y si le quitara este, sería 2 o 3. Por eso tengo que ponerle el igual para que diga que 1 también es un valor válido. Y en este caso, para decirle que el 4 también es un valor válido para este criterio. Ok, sí. Sí, profe, gracias. Okay. Bueno, vamos entonces. ¿O alguien tiene alguna otra duda? Para seguir con el ejercicio siguiente, que ya es el último de esta práctica. Ahora dice, vamos a aplicar la función, la F. Cree otra macro de tipo función también, que calcule y devuelva el monto real pagado por el cliente, que reciba como parámetros el importe de la venta y el porcentaje de descuento realizado. Eso lo tenemos acá. Yo tengo el importe de la venta y aquí tengo el porcentaje del descuento. Recordando que el porcentaje de descuento aquí, digamos, esto es el 2%, pero el valor numérico del 2% es este. Y habíamos hablado que en programación se utilizan los valores numéricos. No podemos utilizar el símbolo porcentaje para referirnos, para que ella entienda que tiene que calcular el porcentaje, sino que hay que hacer la multiplicación por el valor numérico. Entonces siempre va a ser un número entre 0 y 1. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, primera parte, hay que crear la función. Entonces vamos a ir a crearla. Acuérdense que no puedo crear una función en medio de otra. Tengo que venirme al final de una y ahí empiezo a escribir function. ¿Qué nombre le ponemos a esta función? Puede ser pago, profe. Puede ser pago. ¿Ok? Esa es mi función. Ahora, me dice entonces que tengo dos parámetros, que son el importe, que es este, y el descuento. Tengo esos dos. Entonces, el importe, ¿qué tipo de dato tiene que tener? ¿Se acuerdan Byte. que... ¿Ah? ¿Qué dijiste, perdón? Byte. No. Acuérdense que habíamos hablado, ya les enseño otra vez la hojita esta. Traten de tenerla ahí a mano mientras se van acostumbrando a los tipos de datos. Puede ser un double, sí puede ser un double. Aquí lo que es importante es, cuando hablamos de monedas, necesitamos tener decimales. Un byte no me permite decimales, además de que llega el valor máximo, eso es 255. Cuando yo necesito decimales, tengo tres tipos de valores que me los permiten. El single, ¿verdad? Que estos son los valores máximos, desde menos 16 millones hasta 16 millones y pico. Tenemos el double, ¿verdad? Que este tiene 9 trillones, ¿verdad? Aproximadamente. Desde el negativo hasta el positivo. Y tenemos el currency, que dijimos que es el mejor para trabajar con cantidades monetarias, porque tenemos bastante cantidad de espacio, ¿verdad? Para poder almacenarlo. Y hay que entender que, digamos, aunque estos dos, el double y el currency, tienen 8 bytes, en el double me permite hasta 16 decimales. Entonces, yo puedo perder cantidad de posiciones enteras por tener decimales. Como para cuando hablamos de las monedas, con 4 decimales es más que suficiente, no vamos a trabajar más números decimales para hablar de centavos, de un dólar o de un colón o algo así. Entonces usamos el currency, que nos da esas 4 posiciones decimales y nos quedan 15 campos para posiciones del número entero. Entonces, cualquiera en realidad podría ser utilizado, single, double o currency, pero traten de acordarse de que el mejor para manejar monedas es el currency. Aunque digamos, el double también estaría correcto y se puede manejar perfectamente bien. En este caso, entonces vamos a poner currency ahí. Y yo lo pongo acá. Ese es el tipo de datos. El segundo, que dijimos que es un porcentaje, que el porcentaje es un número entre 0 y 1.
Bueno, perdón, acá. Como tengo varios parámetros, dentro de los mismos paréntesis, no tengo que escribir más paréntesis, yo lo que hago es poner una coma y eso me separa cada uno de los parámetros que vaya a tener. El siguiente parámetro es el descuento. ¿Qué tipo de valor necesito acá, considerando que es un número entre 0 y 1? El byte. No, el byte son números enteros, no me permite decimales. Acuérdense, byte, integer y long no me permiten decimales, son números enteros. Un single, un doble. Tendría que ser el single, que es el más pequeñito, porque sabemos que es un número entre 0 y 1. Entonces, con solo 4 bytes podemos almacenar eso fácilmente. ¿Okay? Entonces, vamos a ponerle que este es de tipo single. ¿Ok? La función me devuelve el monto real pagado por el cliente después de que ya le resté el descuento. ¿Qué tipo de dato tiene que tener la función? Currency. Exactamente. Y ahí esta es nuestra función. ¿Ok? Esa es la definición. Entonces ahora vamos a ir a hacer el algoritmo. Profe, una pregunta, ¿por qué lo separa con una coma? O sea, Porque son dos parámetros diferentes. ok. Yo tengo dos valores. Estoy mandando el importe y el descuento. Son dos valores diferentes. Entonces, para cada parámetro, yo tengo que escribir su nombre, el tipo de dato, una coma, el nombre del siguiente parámetro con el tipo de dato. Y si aquí tuviera un tercero, entonces pongo otra coma. Ay, aquí. Aquí tendría, aquí tendría que poner otra coma y el nombre del tercer parámetro y el tipo de dato. Y así consecutivamente para cada uno de los parámetros que yo tenga. Ok, y esos parámetros lo que me sirven es que cuando yo escriba la macro, no sé cómo decirlo, esos valores son los que se van a multiplicar, sumar o lo que sea que vayamos a hacer. Exactamente. Y que ya me los da el usuario. O sea, ya cuando yo utilizo la macro, ¿dónde la utilizo? Yo la utilizo acá, como este, ¿verdad? Aquí solo tenía un parámetro, yo le digo cuál es este. Entonces, en este caso, aquí vamos a utilizar la función, ¿y cuáles van a ser los parámetros? Este y este. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, ok, gracias. Ok. Entonces, dijimos acá. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya dijimos que tenemos el importe y ya tenemos el descuento. Entonces, para calcular el monto real pagado, lo primero que hacemos es decir, ok, el monto, no, calcular el monto del descuento. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando el importe por el descuento, ¿cierto? Eso es lo primero. Así que tengo el monto del descuento, restarle al importe el monto del descuento. Y ya con eso yo tendría la cantidad real pagada. Esta vean que es una función súper sencilla. Esas son las dos cosas que tengo que hacer. Entonces, yo necesito eventualmente calcular el monto del descuento y tenerlo en una variable de memoria, porque después la voy a ocupar acá. Esa es una forma. La otra forma es hacerlo directamente. Es decir, restarle al importe el monto del descuento multiplicado, perdón, restarle al importe el importe por el descuento. Puedo hacerlo en una sola instrucción o puedo hacerlo en dos instrucciones mediante una variable de memoria. ¿Cómo quieren que lo hagamos? De una vez, profe. De una vez. ¿Okay? Entonces nos venimos acá y le decimos de una vez todo.
a la función pago le voy a asignar el resultado del importe menos el importe multiplicado por el descuento. Esa sería toda la función. ¿Esto queda claro? Sí. Bien. Asumo que no hay dudas. Ahí cualquier cosa me preguntan, ¿verdad? Voy a cerrar esto de una vez. Y entonces ahora vamos a utilizar. Ay, tenemos que cambiar este nombre, porque vean, ya les explico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las funciones no deberían tener los nombres reservados? Bueno, resulta que aquí hay una función que se llama pago. Vean, está la mía y está esta otra. Si yo le pongo pago, tiene prioridad ese nombre, la función de Excel, no la función que yo creé. Entonces siempre me va a pedir estos parámetros. Entonces tenemos que ir a cambiar el nombre de nuestra macro para ponerle pago final, no sé, o pago real. Y acá, ojo, si cambiamos aquí el nombre, tengo que cambiarlo también aquí donde puse que le iba a asignar esta cantidad a la función. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a usar la función y yo le pongo pago real. Ahora sí la tengo acá solita. ¿Cuáles son los parámetros? El importe de la venta que está en esta celda. Aquí acuérdense que en Excel sí tengo que separar por punto y coma los parámetros. Y el segundo parámetro es el descuento. Cierro paréntesis y ahí lo calcula. En este caso, como el descuento era del 0%, me da igual. Ahora arrastro la fórmula y ahí me va calculando los montos para cada una de ellas. Profe, ¿podría abrir Visual Basic para copiar la función, por favor? Gracias. ¿Les corrió bien? Sí, profe. Profe, Ajá. ¿qué columnas tendría que poner para la función, digamos? Sería E3 y F y F3. E y F, ¿sí? Ok, listo, gracias. Profe, Ajá. yo sí tengo un problema porque, digamos, al principio yo puse la función, pero me salió en rojo de una vez. O sea, no. Ahí, eso, cuando te lo pone en rojo, es porque hay algún error sintáctico. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, voy. Ya. Vamos al programador, porfa. Ya. ¿Ya, profe? Sí, sí, lo estoy viendo. Acá no pusiste el nombre del segundo parámetro, solo el tipo de dato. ¿Dónde? Es que Dice no me deja. importe as currency y había que poner descuento as single. Y solo pusiste el tipo de dato. Entonces, Y falta poner descuento. No sé por qué no me deja escribir. Tenés que detener la ejecución, ¿será? Con el cuadrito, el cuadradito. No, arriba, en el menú. Ahí, ajá. No, es que ni siquiera me deja marcar. Estás dentro de una celda en Excel. ¿Sí? Escribiendo. Tienes que salirte de la celda. Ajá. Sí. Mientras estés dentro de la celda no te dejas escribir ahí. Ok. Ahora entonces, ahí antes, currency, coma,
Eso está bien. Y ahí tenés que poner el nombre del segundo parámetro, que no lo pusiste, descuento. Descuento as single. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Una pregunta, porque ahí no pusimos en if. Ah, porque no utilizamos if, perdón. Que no ya. utilizamos una Sí. estructura condicional. No, pero está bien. Te contestaste sola. Está bien. ¿Alguien más? No, ok. Entonces. Bueno, profe. Es que no me quedó muy claro lo de la variable de memoria. Creo que es un poquillo más difícil. No sé si vamos como contratiempo, algo así como para hacerlo. Hacerlo con la variable de memoria. Ajá, porque Ningún es que esta problema. es como así muy directa, entonces no sé. Ningún problema. No les voy a negar que no estamos un poco contratiempo, pero como les dije antes, me interesa mucho que todo les quede muy claro, porque todo esto es como acumulativo, entonces no hay ningún problema. Vamos a hacerla acá, la otra con la variable de memoria. Vamos a poner function pago real 2. ¿Ok? Va a tener los mismos parámetros. Aquí vean que los parámetros pueden llamarse igual en cada una de las funciones. Ella no las va a confundir nunca. Ella sabe cuál es de quién. ¿Ok? Entonces aquí tengo pago real 2. La variable de memoria lo que va a tener es el monto del descuento, ¿verdad? Entonces le voy a asignar un tipo de dato que sea currency también. ¿Ok? Entonces yo aquí le diría, digamos, a monto descuento le voy a asignar la multiplicación del importe por el descuento. Y luego, a pago real 2, le voy a asignar el importe menos monto descuento. Estas serían las dos, ¿ves? Entonces la única diferencia es que aquí, en esta lo hago directo. En esta lo voy haciendo por partes. Cualquiera de los dos es válido. Les va a dar el mismo resultado. Además, vengan, lo vamos a ver. Si yo aquí pongo, esta es pago real 2, aquí la tengo, que es con la variable memoria, igual con el importe de venta y con el descuento. Y acá yo la arrastro. Ahí. Y me va a dar, bueno, aquí alguna leve diferencia porque aquí hay 4 decimales y aquí, porque es un currency, el currency tiene 4 decimales, ¿verdad? Pero entonces la diferencia es por el redondeo que hace aquí cuando lo pone con 2 decimales. Pero ven, me da lo mismo. Y pues la diferencia es esto, ¿verdad? Como les digo, la que les sirva más, la que sientan más cómoda, que entienden mejor, no hay ningún problema. ¿Sí, Melanie? Profe, es que estaba notando que a mí no me sale el signo de dólar, sino me sale como una I. No sé por qué será. Signo de dólares. No, me sale una I y a usted le sale signo de euro. ¿Aquí? Entonces, ajá, a mí me sale una I. No lo puedes cambiar. Vamos acá, venir, en el formato. De hecho, es que estoy probando lo de la compu de la U y lo descargué genial. igual, pero sí, no, corre súper bien. Bueno, hasta el momento no he tenido problema. Solo que estaba notando eso y descargué el archivo igual de mediación. Pero puede bueno. ser algo de la configuración. No sé Pero con eso no hay si lo problema, cambias con el digamos. formato. Si buscas el euro. Ok, voy a ver. Listo, ya. Ok, genial. Sí, listo. Gracias, profe. Ok, gusto. ¿Alguien más? ¿Ya quedó claro esto de la variable de memoria? Sí, profe. Profe, Ajá. entonces el link lo uso cuando lo voy a hacer así paso por paso para que el Excel, bueno, para que la macro recuerde a qué me estoy refiriendo. Sí. Van a ver, de hecho ahora, digamos, en la que vamos a hacer una subrutina ahora.
también vamos a usar variables y todo, y ahí les va a ir quedando poco a poco más claro cuándo tengo que declarar una variable de memoria. Pero la idea es precisamente tener un valor ahí almacenado temporalmente que voy a necesitar o asignarle un valor o utilizarlo para calcular algún otro valor. Entonces ahí queda como guardadito. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, para la práctica que sigue, vamos a utilizar, es un archivo muy parecido a este, solo tiene una columna adicional, entonces vamos a encontrar las mismas macros y todo eso, ahí ya escritas, solo que no está esto lleno. Entonces, yo voy a cerrar este, voy a abrir el otro. Ustedes pueden irlo bajando también de la plataforma. Ajá. Es que una pregunta así como random. ¿Cómo hago para guardar un archivo si estoy en esta computadora virtual para que quede en mi computadora y no acá? Porque acá todo se borra después. No, ahí me parece, eso es una muy buena pregunta. Para el efecto del examen, me parece que tenés acceso a internet. Por el momento no se ha hecho la parte de la configuración para que accedan a los dispositivos de la compu donde están trabajando. Entonces, tendrías que mandártelo por correo. Ok, listo. Gracias, profe. Ok. Profe, Sí. estamos trabajando en la práctica 7. Ahorita estamos empezando a abrir la práctica 7. Ah, ok, gracias. Apenas empezando. Acabo de abrir el archivo, vean que es la práctica 7. La diferencia es que vean que no tengo nada en periodo, no tengo nada en zona, ni en pago realizado, y tengo una columna adicional que se va a llamar monto en colones. Si nos vamos, siempre les he dicho, ¿verdad? Revisen primero el archivo. Como aquí ya sabemos que estamos hablando de macros, entonces tenemos que ir a ver también cuáles macros tenemos. Nos vamos al editor. Vean que aquí tenemos las mismas macros que habíamos hecho antes, ¿verdad? En los otros ejercicios. En el mismo módulo funciones, y aquí en this workbook también tenemos las mismas macros que habíamos programado antes. Pero vamos a trabajar un poquito sobre esto. Voy a pasarles rápidamente la presentación para que veamos algunas pequeñas cositas que quería explicarles. Profe, una preguntita. Siempre que yo estoy trabajando en Visual Basic, no es necesario guardarlo. Digamos que yo ahí nada más le doy X y ya trabajo en Excel, o siempre lo tengo que guardar ahí mismo. No, que aunque lo salves desde Excel, queda salvado lo que hiciste en Visual Basic. No hay problema. Ok, gracias. Puedes salvarlo directamente del editor o desde la hoja de Excel. Gracias. Entonces acá, las subrutinas, bueno, son unas macros parecidas, las mismas estructuras de programación, también tienen variables de memoria, se les pueden crear también constantes y demás. La diferencia radical entre una subrutina y la función es lo que ya vimos. La función me devuelve un valor y yo tengo que decir qué tipo de datos porque es un único valor. Un valor que va a una celda o un valor que va a una variable de memoria. Cuando yo hablo de subrutinas, no se genera un valor único, sino que yo puedo leer un montón de filas de un montón de lugares, puedo hacer un montón de cálculos, un montón de procesamientos, puedo cambiar los valores de un montón de celdas, pero son muchas cosas, no hay un valor único que devuelva. Entonces, cuando necesito hacer algo así, es cuando hago las subrutinas, que siguen siendo una macro y tienen las mismas normas para trabajar macros que las subrutinas, pero como les digo, la diferencia es que no me devuelve ningún valor. Entonces, bueno, parte que vamos a ver un poquito ahora, lo que son las funciones integradas de Visual Basic se pueden utilizar tanto para subrutinas como para funciones, para cualquiera de ellas. Esto es un conjunto de funciones tal como las que tiene Excel, pero que son propias para programar en Visual Basic. Entonces, igual tienen sus parámetros específicos y me devuelven valores específicos a partir de los cuales yo ya podría hacer diferentes cálculos para lo que yo quiera. La idea de estas funciones es no tener que generar macros para cosas que son muy usuales, que se necesitan con bastante frecuencia. Entonces ya Visual Basic las tiene incluidas y yo lo que hago es utilizarlas y ya me ahorro un montón de tiempo.
Los tipos de funciones integradas que tenemos son estos. Hay para manejo de cadenas o de textos, ¿verdad? Donde aquí tenemos algunos ejemplos, son más. Digamos, con el len yo puedo decir cuál es el tamaño de un texto específico. Si tiene 15 caracteres, 20 caracteres, que eventualmente puede ser algo bastante útil. El trim, esta que tengo aquí, lo que me hace, se lo voy a explicar como por acá. Si yo tengo este texto así, este texto, si yo le aplico la función trim a esto, el resultado va a ser un texto igual, pero va a ser este. Se los explico con detalle porque esto lo vamos a usar bastante. Entonces, ¿qué es lo que me hace el trim? Me quita todos los espacios en blanco que haya antes del primer carácter del texto y me quita todos los espacios en blanco que haya al final. Me lo deja así. Los que haya en medio, como estos para separar palabras, sí me los va a mantener. Pero me quita todos los que haya al principio y todos los que haya al final. Igual como está el trim, yo puedo utilizar el L-trim, que es para quitar solo los espacios en blanco que hay a la izquierda, o el R-trim, que es para quitar los espacios en blanco que hay a la derecha. Vean, eso igual no lo vamos a ver con tanto detalle ahora, pero para que sepan que existen. Puedo obtener caracteres de la parte izquierda o de la parte derecha de un texto, o caracteres que hay en medio. Hay funciones matemáticas como el valor absoluto, para sacar un número random entre 0 y 1, para hacer redondeos, para cambiar el signo de un número. Para fechas y horas también tengo el date, que me devuelve la fecha del sistema. El dateIf lo que hace es que yo le doy 2 fechas y dependiendo de los parámetros que yo le ponga, me devuelve la cantidad de días que hay entre las 2 fechas, o la cantidad de meses, o la cantidad de semanas, o la cantidad de minutos, dependiendo de lo que yo quiera. El year, month y day lo que hacen es que tienen como parámetro una fecha y entonces me devuelve el año para la fecha, o el mes para la fecha, o el día para esa fecha, en números siempre. Now es una función que me da no solo la fecha de hoy, sino la hora exacta según la configuración del sistema. Y el weekday, por ejemplo, que me dice el día de la semana. Entonces, si yo le pongo la fecha 24 de septiembre del 2020, va a devolver el valor jueves. Tenemos algunas que son informativas o de comprobación, que lo que me permiten es verificar a partir de un parámetro si el contenido de ese parámetro es un valor vacío, si es un valor que podría convertirse en un número, si es un valor que podría convertirse en una fecha, si es un valor nulo o si eventualmente es un error por alguna fórmula de Excel que se haya generado y que haya dado como resultado un error. Entonces, por ejemplo, si yo necesito que me digan el precio unitario de un producto y lo tengo que multiplicar por la cantidad de productos vendidos, pues entonces cuando yo le pido al usuario ese precio, como lo que el usuario me escribe siempre se va a representar como un texto, yo primero debería validar que se puede convertir en un número, no que me haya puesto ahí, hola, ¿cómo estás? Porque el hola, ¿cómo estás? No se puede traducir a un número. Mientras que si yo pongo 14.5, eso sí se puede convertir en un número. Entonces, esa es la idea de estas informativas, comprobar eso antes de hacer la operación matemática que necesito, por ejemplo, o antes de utilizarla como una fecha. ¿Sí, José Julián? Profe, ahora que usted menciona eso de un texto, como no lo puede ver como un número, me surgió así la pregunta, ¿cómo es que funcionan los celulares de antes? Digamos que usted toca 2 veces y es la letra B, por ejemplo, o ¿cómo se programa eso? Porque se lleva un contador de la cantidad de veces que está haciendo el clic en una tecla específica. Entonces, dependiendo de dónde cambiaras, pues entonces ahí decía cuál es el valor. Digamos, yo tengo un contador que dice la cantidad de veces y tengo otro que dice cuál es la tecla. Entonces, digamos, si es la tecla 1, una vez le ha hecho, entonces es la letra A. Si es la tecla 1 y lo hace 2 veces, es la B. Y así, con un montón de condicionales. Ah, ok, gracias. Después tenemos otras funciones acá, que estas sí cambian el tipo de dato de un valor. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir a preguntar si el valor que me dio el usuario es numérico
Y si el resultado de esta comparación es verdadero, que no les dije, por cierto, estas devuelven un valor booleano, o es falso o es verdadero. Entonces, si el valor que me dio el usuario sí puede ser convertido en un número, ya yo puedo venir con las funciones de conversión a convertirlo en un número. Entonces tengo un montón. Bueno, la C es de convert, entonces esta sería convert to integer, convert to string, convert to date, convert to currency, y así para cada uno de los tipos de datos que tenemos. Entonces ya con esto sí cambio ese valor. Ay, perdón. Y después tenemos las de interacción, que ya las vimos, el message box, que es la ventanita que me despliega un mensaje, y el input box, que es la ventana que me tira el mensaje y además permite que el usuario escriba algún valor. Y como les digo, ese valor, no importa que sean solo números, para nosotros, para efecto de la computadora, son textos con símbolos numéricos. Ahora, estos son los tipos de funciones nada más. Aquí en este enlace, que está aquí en la presentación, ustedes pueden ir a ver con detalle cómo se usa, cuáles son las funciones y cómo se usan. Entonces, digamos, aquí tenemos todas las funciones de cadena. Le damos clic acá y aquí están todas estas. Entonces, cuando tengan que hacer alguna operación con textos, vienen y buscan si hay alguna que les sirva. Ven, por ejemplo, aquí hay algún replace, por ejemplo. Puede ser código ASCII si lo fueran a ocupar, etcétera, etcétera. ¿Okay? Después, por acá, si dijera, bueno, las de conversión, las de los tipos de datos, pasar de un tipo de dato a otro, pues aquí estas son las que tenemos. Y así para cada una de ellas, aquí pueden venir a verlo para utilizarlas. ¿Ok? Después, ¿qué más tenemos por acá? No, mira acá. Estructuras de programación. Bueno, vimos el if la vez pasada, que es el condicional por excelencia, el que todo el mundo conoce. Acá en Visual Basic también tenemos el select case, que funciona parecido en cuanto a que hay condiciones, se validan y dependiendo del resultado, pues se ejecutan unas instrucciones o se ejecutan otras. La diferencia es que cuando yo tengo un if, yo puedo validar diferentes cosas en la misma condición. Entonces yo, si quiero calcular la cantidad de comida que le tengo que dar a un perro, entonces yo puedo decir, bueno, si la raza es labrador y el perro pesa más de 30 kilos, entonces la cantidad de comida es tal. Estoy validando dos conceptos diferentes, la raza y el peso. Con el if puedo hacerlo. Con el select case no. Con el select case yo tengo que escoger uno de ellos. Entonces yo o valido la raza o valido el peso, pero no puedo validar 2, ni 3, ni 4, solo una sola cosa. Entonces, en este caso, digamos, estamos viendo lo de la edad del visitante, aquel algoritmo que habíamos hecho que me decía que dependiendo de la edad del visitante era el costo de la entrada al museo. Entonces, aquí yo digo, bueno, voy a validar la edad del visitante. Si es 0, por eso le pongo el case, ¿verdad? Si es 0, el costo del tiquete es 0. Entonces, aquí puedo poner un valor específico. Puedo poner rangos de valores. Si está entre 1 y 18, entonces el costo del tiquete va a ser 2. Puedo poner valores específicos, una lista de valores. En el caso de que sea 25 o 50, el costo va a ser 4. En el caso de que sea, lo puedo utilizar así, mayor o igual a 65, es 2.50. Y si no es ninguno de los anteriores, con el case else, el costo va a ser 6. Entonces vean que igual es un condicional, como les digo, pero solo puedo validar un único criterio por cada condicional de estos. Esto lo presentan como una estructura condicional, aunque yo lo veo más como un ciclo, pero bueno, en fin. Lo que hace es que yo le doy un conjunto de objetos específicos, en este caso las celdas de la A1 a la E5, y para todo este grupo de celdas voy a trabajar con la propiedad font, que es la del tipo de letra. ¿Qué voy a hacer con todas las celdas? Voy a ponerla en negrita, le voy a asignar el tipo Times New Roman con el tamaño 16 y van a estar en color verde. Entonces, por eso les digo que para mí es un ciclo, porque esto equivale a que yo fuera a la celda A1 a hacer estos cambios, a la celda A2 a hacer estos cambios, a la celda A3 a hacer estos cambios, etcétera, 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 hasta que llegue a la celda E5.
Esta es la forma en la que trabaja un width. Entonces, como les digo, es un conjunto de objetos. Yo trabajo con las propiedades y con una sola instrucción hago los cambios para todo el conjunto de objetos que yo le estoy dando acá. Profe, una pregunta. Ajá. En ese caso que usted acaba de presentar, de que va de la A1 a la E5, sería hacer esos cambios, pero solo en las celdas que estén en esos rangos que tengan algo que editar, ¿verdad? No, lo hacen todas. Si yo le digo de la A1, bueno, digamos, vamos a hacer una hoja, ay, es que como me estorba de repente el menú del Zoom. Por ejemplo, aquí en esta, yo agarraría de la A1, ahí, a la E5, todas estas. Haya o no haya valores ahí. Si en el momento en que alguien escriba, ya va a tener ese formato. Pero todas esas las va a hacer ahí. Les va a hacer los cambios. Ah, ya es que yo estaba entendiendo que se iba a A1, A2, A3, a 1820. Ah, no, no, no. En este rango. El rango lo establecemos siempre. Acuérdense que cuando hablo de un rango, la primera celda es la que está arriba, a la izquierda, y la última es la que está más abajo, a la derecha. Sí, es cierto. Gracias. Entonces, aquí lo trabajamos igual. Gracias. Con gusto. Ahí, ahora aquí. Eso es con el with, por ejemplo. Ahora, estructuras iterativas. La vez pasada habíamos visto el for, donde habíamos visto que en el for usamos una variable de memoria que nosotros le establecemos el valor inicial, le decimos cuál es el valor final y se ejecutan todas las instrucciones y automáticamente el valor de esa variable se va incrementando en cada iteración. El while es una estructura cíclica bastante utilizada también, pero requiere un poquito más de pasos, porque entonces, en este caso, lo que quiero hacer es repetir estas instrucciones, ¿verdad? Del mes 1 hasta el mes 12. Entonces, yo tengo que hacer en una instrucción adicional, decir cuál es el valor de inicio de la variable mes, que es esta mes es igual a 1. Aquí en el while pongo cuál es la condición que mientras sea verdadera, va a hacer que se ejecuten todas estas instrucciones. Adicionalmente, en el for, con la cláusula next, se incrementaba automáticamente la variable. En el while, no. Yo tengo que escribir esta instrucción acá para incrementar el valor del mes. Porque si no lo hago, aquí mes vale 1, y mes vale 1, y mes vale 1, y mes vale 1, y como la cláusula dice que mientras sea menor o igual a 12 se va a seguir repitiendo, nunca va a llegar a 12, entonces es un ciclo infinito. Es decir, hay que resetear por lo menos el Excel para que me deje de hacer el ciclo. Entonces aquí yo tendría que hacer esto. ¿Ven? Entonces acá el while, mientras la condición sea verdadera, repite todas estas instrucciones. Entonces empieza con 1, la cantidad de días del mes es 31. Aquí lo incremento a 2. ¿Sigue siendo menor o igual a 12? Sí, entonces viene acá, revisa si el año es bisiesto o no para darle la cantidad de días y aquí incrementa. Entonces ahora el mes va a ser 3 y así sigue. Cuando mes es igual a 12 entra todavía, los días son 31, con esto me cambia el mes a 13 y aquí 13 ya no es menor o igual a 12, entonces se viene al final y sigue. Así es como trabaja el while. Tenemos otro tipo también de ciclo que mantiene las mismas cosas de que se repite un conjunto de instrucciones, pero en este caso específico, el do loop until, lo que sucede es, bueno, igual tengo que tener la variable con el valor de inicio asignado por mí con una instrucción. Ahora, yo pongo el do y siempre que utilizo esto, por lo menos una vez se van a ejecutar las instrucciones, porque vean que yo no estoy revisando ninguna condición al inicio. Entonces, donde yo le digo do, va a venir y va a ejecutar estas instrucciones. Así que las ejecuta todas, va a llegar a revisar la condición. La diferencia acá con el while es que aquí, mientras la condición sea falsa, se va a volver a repetir el ciclo. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ok, mes es 1. Viene aquí, la cantidad de días es 31, ¿verdad? Incremento, ahora mes va a ser igual a 2. Mes, que sería 2, ¿es mayor a 12? No. Entonces, como es falsa, se vuelve a repetir el ciclo. Y así siempre que sea falsa. Cuando es 12, vuelve a entrar aquí. Aquí va a ser 13 y aquí decimos 13 es mayor a 12. Sí. Entonces, cuando es verdadera, deja de ejecutarlas y sigue con el resto. ¿Ok? Entonces,
puede ser útil para ciertas circunstancias donde, como les digo, necesito que se haga por lo menos una vez, que se cumplan todas las instrucciones y ya después que hagan las validaciones. Las subrutinas, que ya es lo que vamos a trabajar hoy, como les digo, todas las estructuras de programación sirven para subrutinas o sirven para funciones, pero ya propiamente viendo lo que son las subrutinas, mantiene las mismas restricciones de nombre que habíamos visto con las funciones. Un tamaño máximo de 255 caracteres, no se puede empezar con números, no puede haber espacios en blanco entre el nombre de la subrutina, y hay caracteres que no se pueden utilizar, y tampoco se pueden utilizar las palabras reservadas que tiene Visual Basic. Como les dije antes, la diferencia básica es que no devuelven un valor específico, que es lo que hace la función, sino que ejecutan un montón de instrucciones, hacen un montón de cálculos y puede variar diferentes objetos, resultados y demás. Esta es la forma en la que yo vería una subrutina. Entonces tenemos la cláusula sub en vez de la function, el nombre, como les digo, que respeta las mismas restricciones de las funciones. Los parámetros se trabajan exactamente igual. Pongo el nombre del parámetro y el tipo de dato, y si hay varios, se dividen con coma. Obviamente, como no devuelve un valor, no tengo que ponerle un tipo de dato. De hecho, si se lo ponen, les va a generar un error de sintaxis. Se declaran las variables, se ponen las instrucciones, y al final termina con un end sub en vez de con un end function. ¿Cómo se ejecutan? Pues dentro de las mismas rutinas de programación, poniendo el nombre de la subrutina o utilizando la cláusula call con el nombre de la subrutina. Pueden ejecutarse desde las hojas de Excel también, pero lo vamos a ver con un ejemplo más bien en la práctica, porque como ya no son funciones, no les puedo asignar una celda, sino que tengo que utilizar objetos para poder ejecutar estas subrutinas desde las hojas de Excel. Profe, ¿se puede volver a la diapositiva? 2 diapositivas. La anterior, esa. Es que, digamos, ahí usted, no, la que sigue. Okay. Usted ahí utilizó, no, profe, donde está como toda la subrutina, el ejemplo de subrutina. Ahí usted utilizó dim costo as currency, pero entonces ahí no había que, como en la función, no había que especificar qué costo sería igual a costo tiquete. No, porque acuérdate que la subrutina no devuelve un valor. Ah, ok. Gracias. Digamos que esto es un ejemplo, ¿verdad? Esto en realidad no tiene sentido porque lo calculo, bueno, no, sí tiene sentido porque al final lo que hace es tirar el mensaje que dice cuál es el costo del tiquete. Ok, sí. Pero esto no devuelve un valor, entonces yo no tengo por qué asignarlo al nombre de la subrutina porque una subrutina no devuelve un valor. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces vamos a trabajar un ratito apenas, pero bueno, vamos a trabajar en esto para crear la subrutina. Vamos a ver las instrucciones. Esta la voy a cerrar ya. Y aquí tenemos esta. Entonces, como les dije, ya tenemos todas las mismas funciones que habíamos creado, todas las macros que habíamos hecho. Me dice que lo primero es que en el módulo funciones voy a crear una variable pública llamada cambio euro, que pueda contener el tipo de cambio de los euros con respecto a los colones. Les había mencionado antes que cuando yo tengo una variable, la variable existe durante la ejecución de la macro. En el momento en el que se termina la macro, pues entonces se libera la memoria y ya no dispongo de ese valor. Habíamos hablado también la vez pasada de que cuando yo necesito que el valor, el contenido de una variable esté disponible para varias macros diferentes, yo tengo que declararla como pública. Y entonces se va a mantener ese espacio de memoria disponible mientras esté el archivo abierto, el libro de trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ir a un módulo y en el módulo vamos a crear esa variable de memoria. Ahora, si esta me tiene el cambio de euro, ¿qué tipo de dato deberíamos asignarle a esta variable? Currency. Exactamente, tiene que ser un currency. Entonces vamos a venir aquí al módulo funciones. Ojo que ya yo estoy trabajando desde el primer renglón con una función y aquí, sea cual sea el lugar donde yo posicione el cursor,
en esta parte me va a decir a cuál de todas las funciones pertenece. Para declarar variables públicas que sean para todo el módulo y para todo el libro de trabajo, yo tendría que venirme aquí al primer renglón y más bien hacer espacios en blanco. Entonces vean que donde ya yo estoy encima de la primera función, ya aquí cambia a que estoy en el área de declaraciones. Es decir, todas esas declaraciones de variables tienen que ir al principio del módulo. Entonces yo vengo aquí. Dijimos, cuando tenemos una variable pública, en vez de ponerle dim, vamos a escribir la cláusula public, el nombre, que en este caso es cambio euro, y el tipo de dato que acabamos de decir que es un currency. Esa es mi variable pública. Esto va a estar disponible no solo para estas macros, sino para cualquiera de todo el libro de trabajo por estar dentro de un módulo. ¿Ok? Eso es todo lo que tengo que hacer. Public, el nombre y el tipo de dato. ¿Preguntas? No, ok. Eso es lo primero. Segundo, ahora me dice, busque el evento Pues se open. puede volver, porfa, para al macros. Ahí. Oh, sí, ahí, perfecto, gracias. Profe, ¿Sí? ¿por qué está trabajando en la práctica 6? Porque me equivoqué. Ah, Para cerrar esto. Yo tengo abierta la práctica 6. Qué raro. No, ya la cerré. es que, qué raro, es que ahí arribita dice Sí, Microsoft sí, sí, Visual sí, aquí Basics. dice 6. Pero ojo que aquí el archivo dice que es la 7. Algo raro está pasando ahí. A mí me pasa igual, la parte del Visual Basic sale con 6, pero el otro sale con Ok. 5. Por si acaso, por si las moscas, de una vez la voy a salvar. El de ustedes, acá. Grupo 11. De una vez, por si acaso. Para no ir a echar a perder la plantilla original. Mira, me sigue saliendo 6. Creo que si usted cierra Visual Basic y lo vuelve a abrir, Sí, pero ya lo cerré. bien. Ahí está cerrado. Ya no tengo ninguna ventana de esas abiertas. Vuelvo a abrirlo y sigue saliendo el 6. Bueno, está bien. Aquí lo tengo que es el número 7. Digamos que por ahí estamos bien. Pero bueno. En fin, ahí tenemos eso. Pasemos otra vez a las instrucciones. Entonces me decía que voy a ir al evento Open y voy a cambiar las instrucciones. De manera que además de dar la bienvenida, le voy a solicitar al usuario el tipo de cambio. Es decir, le voy a pedir y él me tiene que decir el tipo de cambio para el euro va a ser, no sé, 700. Entonces yo lo voy a almacenar ese valor que me den en la variable cambio euro. Aquí hay que considerar, por un lado, que el cambio euro es una variable de tipo currency, es un valor numérico. Por otro lado, que cuando yo le pido un valor al usuario, recuerden que Visual Basic lo guarda, lo almacena como un tipo de dato texto. Entonces, por ahí voy a tener que hacer una conversión en el tipo de datos para que quede almacenado por acá. Entonces, vean que aquí son ciertos conceptos que tienen que tener muy claros para saber qué operaciones tienen que ir a hacer en cada momento. Porque cuando yo vaya a multiplicar la venta, el monto de la venta por el cambio de euros, pues los dos tienen que ser valores numéricos para poder hacer la multiplicación. ¿Okay? Entonces, vamos a ir acá, vamos a cerrar el módulo. Qué vacilón, voy a cerrar este también, si no, ahí sigue. Bueno, y acá entonces tengo el evento open, ¿verdad? Que es el que me está dando la bienvenida. Entonces ahí tengo que hacer la modificación. Para pedirle al usuario un valor, dijimos que tengo que utilizar la función inputBox, que como es una función, me devuelve un valor de texto que equivale a lo que escribió el usuario en la ventanita. Y como es una función, ese valor yo lo tengo que guardar en una variable de memoria.
Entonces tengo que declarar la variable de memoria que tendría que ser de tipo ¿cuál? Byte. No, es un texto. Recuerden que siempre es un String, profe. texto. Exacto, siempre lo que escriba el usuario está como un texto. Entonces yo voy a poner una que va a ser tipo cambio. Digamos que le ponemos ese nombre, ¿verdad? Tipo cambio de tipo string. Profe, todo lo que sea dim siempre tiene que ir arriba de lo que sea que estoy programando. No. Yo lo puedo escribir. Las variables de memoria, yo particularmente tengo la costumbre de que las escribo al principio de la macro. Pero Visual Basic me permite escribirlas en cualquier lugar. Entonces, si yo tengo, no sé, 100 filas de instrucciones en una macro y resulta que en la 95 decidí utilizar una nueva variable de memoria, yo puedo poner dim tal cosa y después la uso. ¿Ok? Yo les digo, yo lo hago por orden porque cuando yo estudié, mejor no les digo hace cuántos años, los lenguajes donde trabajábamos exigían que se pusieran primero las variables y así me acostumbré y siento que es más ordenado, pero lo pueden poner donde ustedes quieran. Bueno, entonces les decía, aquí en esta variable es donde yo voy a dejar el resultado de la función input box. Lo que voy a hacer, podría dejar este message box e incluir un input box para pedir el tipo de cambio, pero sería como que el usuario vea dos ventanas diferentes y pues uno tiene que tratar de que todas las aplicaciones generen información, pero que sea lo más escueta posible, ¿verdad? Para que no sea muy cansada de estar cerrando ventanas de un lado y del otro. Entonces lo vamos a cambiar todo en una sola instrucción y vamos a poner aquí. Entonces, ¿qué? Tipo cambio va a ser igual, ya no el message box, sino el input box. Y aquí sí tengo que abrir paréntesis para poner qué es lo que quiero poner ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje que quiero que aparezca? Ay, mira, aquí es input box. Aquí. Eso es así. Ahora, aquí tengo el mensaje de bienvenida que ya habíamos dicho que íbamos a poner. Adicionalmente, le tengo que pedir el tipo de cambio. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos el símbolo? Es el ampersand, que lo que significa es que une textos. Entonces, yo puedo pegar varios textos mediante el símbolo ampersand. Lo que voy a hacer aquí, esto se los enseño, ¿verdad? Porque es bastante útil. Vamos a poner en un renglón el mensaje de bienvenida y en otro renglón vamos a solicitar el tipo de cambio del euro para que no aparezca en una sola línea muy larga. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo hago el cambio de renglón? Pongo un enter, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo aquí le pongo, quiero poner un enter, por ejemplo, lo que sucede es esto, ¿verdad? Que me va a cambiar de renglón, me va a decir que hay un error, porque no va a entender que lo que yo quiero es meter un carácter ahí en ese texto que sea el enter. Entonces, la forma de hacerlo es utilizando esta función que me devuelve el carácter de un código ASCII. El código ASCII número 13 equivale a un enter. Entonces, yo con esto le digo, escriba esto, cambie de renglón y después escriba este otro texto. ¿Ok? Como les digo, aquí no les estoy pidiendo que se aprendan los códigos ASCII, ni mucho menos, no es necesario. Pero en el caso del enter es la única forma en la que yo lo puedo utilizar en un texto. Entonces, pues sí es por lo menos interesante que sepan que esta es la forma de escribirlo. Ahora, el texto que sigue, el que va a ver en el segundo renglón, va a ser indique, por ejemplo, aquí, indique el tipo de cambio del euro. Y entonces ahí ya tengo mi mensaje. Con eso queda el valor que escribió el usuario en esta variable de memoria. ¿Ok? Entonces dijimos que como ese tipo de cambio es un texto, a mí me pueden escribir el valor 700 o me pueden decir buenas tardes, ¿cómo está? Y ese buenas tardes, ¿cómo está? Yo no lo podría convertir en un número para guardarlo en la variable cambio euro. Entonces yo necesito ir a verificar si lo que el usuario me escribió podría ser convertido en un número.
Y para eso es para lo que utilizamos las funciones integradas, estas de comprobación o informativas que les mencioné antes. Entonces yo podría venir a decir, ok, si es numérico el valor que me pusieron en tipo cambio, entonces, y ahí pongo qué es lo que voy a hacer. Como les dije, estas funciones de comprobación me devuelven un valor falso o verdadero. Si me escribieron, hola, ¿cómo estás? Entonces me va a devolver un valor falso, porque eso no se puede convertir en un número. Si me escribieron 700, me va a devolver el valor verdadero, porque eso se puede convertir en un 700. Entonces, en este caso, si es verdadero y sí se puede convertir en un número, ahora sí voy a hacer la transformación. Entonces voy a decir que la variable cambio euro, la pública, que es de tipo currency, le voy a asignar el resultado de convertir a currency lo que sea que hay en tipo cambio. ¿Ok? Entonces, ya con eso, aquí tengo el valor numérico de lo que me escribió el usuario. ¿Queda eso claro? Sí. Profe, ¿podría explicarlo otra vez? Claro que sí. Nuevamente, este tipo de cambio es un texto, ¿verdad? Entonces, tengo primero que verificar si se puede convertir a un número, porque se los pongo así, si yo no hago esta validación, esto que tengo aquí, y yo directamente uso la función convertir a currency para tipo de cambio, si en tipo de cambio me pusieron hola, ¿cómo estás? Esta función me va a generar un error durante la ejecución, porque no es un valor que pueda ser convertido en un número. Entonces, yo primero vengo a validar con esta función si esto, el parámetro, puede ser convertido a un número. Como les digo, si me pusieron 700, sí se puede convertir a un número porque equivale al número 700. Si me pusieron hola, ¿cómo estás? No. Entonces, isNumeric me va a devolver falso si no puede ser convertido a un número o verdadero si se puede convertir a un número. A partir de esto, si es posible que se convierta en un número, entonces hago la conversión para que no me genere un error esta conversión con un valor que no podría convertirse en número. ¿Queda mejor o queda más enredado? No sé. Profe, yo la verdad sí sigo bastante enredado, pero Vamos a hacerlo, hagámoslo con un ejemplo acá. Tal vez más fácil por acá. Se los voy a poner así. Digamos, si el usuario me escribió esto, o si el usuario me escribió esto, ¿ok? Esto es lo que escribió el usuario, eso es tipo de cambio. Entonces, donde yo hago, por ejemplo, isNumeric de 700, eso me devuelve un valor verdadero. ¿Por qué? Porque eso puede convertirse en el número 700. ¿Ok? En cambio, cuando yo vengo acá y le digo isNumeric de hola mundo, entonces resulta que eso me devuelve un valor falso. ¿Por qué? ¿Cuál dirían ustedes que es el número que equivale a hola mundo? No hay, ¿verdad? Entonces, yo no puedo convertir en un valor currency este texto, porque no tiene un valor numérico. No hay. En cambio, esto, si yo transformo el 7 y el 0 y el 0, ya tengo el número 700. Pero aquí, este hola mundo no. Entonces, con el isNumeric, yo lo que voy a revisar es si lo que me escribió el usuario podría convertirse en un número o no. En este caso, yo aplicaría el setCurrency a 700 para que me lo convierta en un valor de tipo currency y el resultado final es ese. En este caso no se puede. Profe, ¿por qué ponemos ese currency y no ponemos currency nada más así normal?
No, porque aquí lo que yo no estoy declarando una variable, estoy utilizando una función integrada que se llama convert to currency. Ok. Por eso fueron las funciones integradas que vimos que les dije que para cada tipo de datos existe una. El cint es convert to integer. El cbyte es convert to byte. Ya. Entonces, Ujú. por eso es que lo pongo así. ¿Queda más claro ya? Sí. Sí, ¿quién fue el que me preguntó? Sí, más claro, profe. Ah, ok. Pero, bueno, un segundo, ¿se puede volver entonces al Visual Basic? Un segundo. Ujú. Ok, y ahora cómo, o sea, cómo generalizo, o sea, digamos, como esa parte de que, o sea, no me puede poner un texto, porque entonces no lo puedo cambiar a número. Eso todavía no lo hemos puesto, sí. Ah, no, digamos, en este punto yo no estoy haciendo esa validación. Solo estoy diciendo, si es un número, lo cambio. Si no, ojo que aquí en las instrucciones, es la segunda parte, es que ahí no hemos llegado, de no ser numérico, mantenga el valor de la variable en 0. Entonces, habíamos dicho, cuando yo declaro la variable, que esa está declarada aquí en el módulo funciones, siempre que es una variable de tipo numérico, el valor que se le asigna es 0. Que les dije, siempre que es booleana, el valor por defecto es falso. Siempre que es un texto, el valor por defecto es nulo, está vacío. Entonces, en este caso, cuando yo abrí el archivo, se declaró la variable y se le asignó un valor 0. Entonces aquí, porque eso se hace antes del evento open, en este punto ya esta variable vale 0. Si no es un valor numérico, puedo poner la instrucción si quiero. En realidad no tiene sentido porque ya el valor es 0, pero yo podría ponerlo por claridad, cambio euro igual a 0. Y entonces ya con eso yo sé que o es 0 o es el tipo de cambio que sí es un valor numérico. Ok, ya entendí, Y ahora gracias. sí, genial. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué fue que usted escribió ese CHR13? Un poquito más arriba. Esto es un enter. Ajá. Lo que pasa es que si quieren ahorita hagamos una cosa, voy a salvarlo, voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir porque este evento se ejecuta cuando se abre el archivo para que vean qué es lo que hace, ¿ok? Porque tal vez aquí queda un poquito complicado. Son conceptos muy abstractos, yo entiendo. Entonces, a veces es mejor como verlo ya, trabajar para decir, ah, era eso. Vamos a ver, 11 acá y es este. Aquí acuérdense, siempre que les ponga esto, hay que habilitar contenido. Esto es lo que hace. Bienvenido al análisis de ventas, Enter. Cambia el renglón para escribir el resto del texto. Ese CHR13 es el equivalente a un Enter, pero es como les digo, en la programación, si yo aprieto la tecla Enter, lo que me hace es que me cambia el renglón. Para que entienda que estoy incluyendo un Enter en ese texto, tengo que poner el CHR del 13. Profe, y si yo quisiera escribir todavía más hacia abajo, sigo utilizando como ese código. Cada vez que quieres cambiar de renglón, pones un CHR13. ¿Y cómo se llaman como esos hacks? No sé, esos trucos. CHR es una función integrada que lo que hace es que a partir del parámetro, que es un código ASCII, te devuelve el carácter representado por ese número ASCII. Profe, y Todas 13 las es... teclas tienen un número ASCII, es una tabla. Acuérdense que en la computadora todo es numérico. Aunque sean textos, tienen su valor numérico interno para representarlo. Entonces, el CHR13 es el Enter y ella sabe que con ese código, ese es el carácter que tiene que escribir ahí. Ah, es como engañar a la compu, más o menos. Pues engañarla. Sí, bueno, Como sí, tal vez. acoplárselo Sí, de sí, ella, por así sí, decirlo. exactamente. Ok, ya. Exactamente. ¿Alguien más me va a preguntar algo? Profe, yo tengo una pregunta. Es que hace rato, desde que abrí como la plantilla 7 en Visual Basic, no me aparece como la barra de la izquierda y no logro volver a abrirla. El explorador de proyectos. Sí. Andate a la pestaña Ver y ahí le das explorador de proyectos y ya te aparece.
Ah, ok, sí, está bien, gracias. Igual, Pero la de sí, propiedades también, que a mí me aparece ahí. Si la quieren abrir en algún momento, le dan ver, ventana de propiedades. Ok, entonces acá, esto que está aquí, este campo que tengo aquí, es el valor que yo voy a escribir. Digamos que le pongo 700. Esto es lo que inicialmente queda guardado en la variable tipo cambio, la que es un string. Entonces va a ir a hacer la verificación y si es un valor numérico, se lo va a asignar ya como un valor numérico a la variable pública que se llama cambio euro. Para efecto nuestro, aquí no se va a ver nada. Yo le voy a dar a aceptar y no se va a ver nada. Pero ya está ese valor ahí almacenado. ¿Ok? profe, a mí no me ese mensaje no me sale. ¿Cuál mensaje no te sale? El del tipo de cambio, no sé qué hice mal. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, ya voy. Ah, creo que es esto, que no le puse El guión bajo. el guión bajito. Y tenés que quitarle ese espacio en blanco. Y te falta el end if. Ah, Pusiste if is numeric tipo cambio then y nunca le pusiste el end if. Acuérdense que todas las estructuras de programación hay que ponerles la de finalización, la cláusula de finalización. Profe, pero entonces este tipo de cambio que nosotros establezcamos va a ser con lo que ella haga los cálculos, pon que después, o todo. Sí, después, exacto, los vamos a tener ahí disponibles y después, cuando hagamos la subrutina, que ya no nos dio tiempo de hacerla hoy, pero no importa, la hacemos la otra semana, ya en ese punto vamos a utilizar ese valor para hacer la conversión. Por eso les digo, la ventaja de que sea pública es que va a estar ahí disponible para cuando la ejecutemos. José Julián, ¿vos fuiste que preguntó? ¿O? Ah, sí, supongo que sí Sí, ok, está te quedó la mano alzada, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí muy bien, digamos, cuando usted se pasó de funciones a this workbook. O sea, ¿por qué fue que hizo eso? Porque en las instrucciones me dicen que tengo que ir al evento open. Los eventos de cuando, digamos, en este caso, el de abrir, cuando se abre el archivo, los tengo que buscar donde están los objetos, y los objetos están acá. El objeto archivo es este, this workbook. Entonces, si estoy buscando el evento open, va a estar aquí. Porque es de cuando se abre el archivo. ¿Te acuerdas lo que habíamos visto de los objetos, verdad? Ajá. Entonces, el archivo tiene estos, ¿verdad? Estos eventos. El único que tiene el open del archivo es el objeto this workbook. Es que no está proyectando. Ay, perdón. Sí, es cierto. Que acá, como les digo, el evento open solo se da para el objeto this workbook, para estos, que los tengo aquí. Estos son todos los eventos que se pueden dar, pero el de apertura del archivo solo en este objeto. Entonces yo tengo que venir a este objeto para poder programarlo. Yo no puedo programar este objeto desde las funciones. Bueno, este evento no podría hacerlo, no lo va a entender. Tengo que venir al objeto, seleccionar el evento y programarlo. ¿Queda más claro? No. Sí, está bien. Gracias. ¿Algo más? No. Ok, entonces quedemos por acá, que ya son 4:54. Y nos vemos en 10 minutos. A las 5:05 nos vemos para la parte teórica, ¿ok? Y ahí, esto lo terminamos la próxima semana. Ok, profe. Bueno, chaito. Bye.